Están todos denunciados. 7 talleres clandestinos. La Alameda inclusive vino y denunció a todos estos talleres. ¿Pero qué pasa? Nada. Entonces, la industria textil en su conjunto, si no revierte esta política, vamos a seguir dando malas noticias y hablando de muerte, de contagio de tuberculosis, de evasión de impuestos, de trabajo esclavo, de trata de personas. Es el efecto de una práctica sistemática del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de falta de control sobre este tipo de actividades ilegales y de falta de políticas de protección de los sectores vulnerables. Tienen solamente 100 inspectores, 109, para hacer toda la capital. Y por otro lado, cuando tuvieron algo de dinero también para colaborar con los talleres para su regularización, se lo gastaron en consultoría. Hoy, los maestros lo decían acá, todavía hoy se está juntando el dinero para poder hacer la ceremonia que corresponde en el velatorio de los chicos, pero ya los grandes diarios de este país, los grandes medios de comunicación han decidido blindar la figura del señor Macri. Sobre esos talleres no había denuncias. Dicen los vecinos que sí. Bueno, no constan en el archivo nuestro. No constan en el archivo nuestro. Concretamente en este caso estamos hablando del incendio ocurrido el lunes pasado en el barrio de Floresta, en esta capital. Como consecuencia de ese incendio murieron 2 niños, uno de 7 y otro de 10 años. Los chicos están en la morgue judicial todavía. Los padres no tienen un peso ni siquiera para enterrarlos y la causa está caratulada como muerte dudosa. Emilio Ruchansky, ¿cómo va? Nos saludamos, pero quisiera escuchar tu análisis a propósito de esto. ¿Qué es lo que hay para decir? A ver, primero resaltar lo que estás contando. Es una tragedia. Segundo, vamos a contar en un rato las pruebas que tenemos de que el gobierno de la ciudad sabía de esto desde noviembre del año pasado. Tercero, que hay muchas marcas de ropa de primera calidad que están en los shoppings, que tienen las manos manchadas de sangre y llenas de dinero, también hay que decirlo. Y sobre todo que desde 2006, esto quede claro, desde 2006 estas inspecciones laborales que se tienen que hacer, las tiene que hacer la ciudad de Buenos Aires. Inclusive en la misma cuadra ya había denuncias de otros talleres Así es, clandestinos. y el gobierno de la ciudad estuvo en esa cuadra hace algunos años y estuvo revisando esos lugares. Vamos a hablar en un rato de los controles. Ahora es importante tener en un contexto de aparición de estos talleres clandestinos. Por eso hablamos con Jerónimo Montero, es un investigador del CONICET, hace 9 años que está investigando esto. Viajó a Prato, Italia, a ver cómo era la mafia allá. Estuvo en la ciudad de Buenos Aires, vio cómo es la mafia acá. Y nos dio un reportaje muy interesante que después vamos a comentar una vez que lo veamos. Vamos. Bueno, básicamente, digamos, hacia fines de los 80 se generó, digamos, todo lo que fue la desindustrialización en la industria de la indumentaria. Entonces, los empresarios de la indumentaria se sacaron encima a los trabajadores diciéndole, bueno, ahora, a partir de ahora vas a trabajar desde tu casa, llévate la máquina, me seguís produciendo a mí. Cuando ya hubo demasiados trabajadores en sus casas, digamos, produciéndole a las marcas, se generó una competencia entre ellos, digamos, una competencia que se dice una competencia hacia abajo, que básicamente que empezaron a competir por los precios. Entonces, al competir por los precios, las empresas tuvieron la posibilidad, las marcas tuvieron la posibilidad de decir, bueno, si no me lo haces vos, me lo hace él. Entonces empezaron a poner el precio a ellos. Y el precio que hoy pagan, hoy en día, a partir de ese desarrollo, digamos, de ese proceso, el precio que hoy pagan no le permite al trabajador a domicilio o al tallerista cubrir los costos de tener a sus empleados en blanco. ¿Qué es lo que aducen las marcas, las grandes firmas, cuando saltan este tipo de inconvenientes o los talleres clandestinos con las etiquetas de sus respectivas marcas? Tienen, digamos, son dos cuestiones. Por un lado, la parte legal, a los jueces les dicen que las etiquetas no eran de ellos y que ellos no tienen nada que ver con eso. Y por el otro lado, hacia afuera, lo que dicen las marcas es, bueno, yo le llevo, digamos, las telas cortadas a un intermediario y lo que hace el intermediario con eso yo no lo puedo controlar, digamos, que es mentira. O sea, cuando vos le llevas las telas al intermediario, tenés que ver, estás obligado por ley a ver la capacidad productiva que tiene. Entonces, si vos le pedís 100.000 prendas por semana y él tiene 3 o 4 máquinas y 3 o 4 trabajadores, es evidente que lo está enviando
a hacer hacia afuera, digamos, ¿no? A un taller muy probablemente clandestino para recortar costos. Las dos empresas más grandes, que son Chiqui y Mimo, digamos, no tienen un solo costurero en su lugar de trabajo, digamos. No tienen un solo costurero. Pueden llegar a tener alguno que hace los prototipos, entonces le muestran al tercerizado o al subcontratista cómo hacer la ropa, pero no es que, digamos, no tienen una fábrica propia, es el colmo. Tienen 1000 empleados, por ejemplo, en el caso de Chiqui tiene 998 empleados y no tiene un solo costurero adentro. Entonces sería interesante impulsar algún tipo de políticas que haga que estos empresarios, digamos, tengan que tener por lo menos una parte de los trabajadores en una fábrica propia, digamos, ¿no? A ver, a partir de sacarse al trabajador de sacar al trabajador de la fábrica y llevarlo al taller clandestino, se le paga a destajo. Entonces, hoy en día al trabajador no se le paga un salario, se le paga por cada prenda que hace, digamos, ¿no? Eso lleva al trabajador a trabajar 14 o 15 horas por día, precisamente porque de esa manera puede llegar a tener una ganancia que le permite vivir bien o le permite ahorrar, o en el caso de los bolivianos, mandarle plata a su familia, digamos, ¿no? Y precisamente son condiciones de esclavitud. Si bien hay algunos debates académicos sobre si está bien llamarlo esclavitud o no, pero es básicamente algo que nos recuerda a lo peor, digamos, las peores condiciones de trabajo que vivió la humanidad. Competencia para abajo, acaba de decir el entrevistado. ¿Qué significa esto? Una competencia para ver quién paga menos. Es toda una definición eso, Emilio. Además de los casos de trata, la reducción a la servidumbre que se ve en muchos de estos casos, y la falta total de controles. De eso vamos a ahondar un poco. Primero, estaría bien dar unas placas. Quiero mostrarles un poco qué es este fenómeno en la ciudad de Buenos Aires, que está siendo investigado hace algunos años. Hay una fiscalía especializada, la Protex, acá lo tenemos. Los lugares estos están ubicados mayormente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense. De las 516 de víctimas de trata laboral que se rescataron, ahí los tienen, en los últimos 5 años, 42,7 se dedicaba a la actividad textil. La mayoría es gente que viene del Estado Plurinacional de Bolivia, mucha gente engañada, que se les va a pagar un sueldo increíble, que van a tener los fines de semana, que hay un horario fijo, todo mentira. Después terminan encerrados. Vamos a ver una placa más, que es lo crucial de todo esto, lo comentaba adelante. ¿Por qué desde el 2006? Porque ese año murieron, recuerdan, en la calle Luis Viale, 5 personas, perdón, 6. 4 eran niños también. Entonces, desde ese momento la ciudad finalmente se quedó con el registro y el control del trabajo a domicilio por cuenta ajena. Así lo describe la ley, que depende hoy de la Subsecretaría de Trabajo porteña, del señor Sabor, Ezequiel Sabor. Yo creo hoy el principal responsable de todo esto, que sé por entrevistas que ha dado a becarios que él cree que los bolivianos son personas muy trabajadoras y los felicita. Y tiene una ideología de protección del empresariado que en parte esto es casi un fenómeno natural. Acá lo estamos viendo, acá el problema es el precio. No hay regulación sobre el precio, se le puede poner cualquier precio a ese trabajo, al trabajo de estas personas. ¿Sabía? ¿No sabía el gobierno? Bueno, acá tenemos las pruebas de que el gobierno sabía. La Alameda entregó una lista de 36 lugares. La Protex, la Fiscalía Especializada, toma esta lista, se la manda, les leo, a la Dirección General de Protección del Trabajo, que depende de esta subsecretaría del señor Sabor, para ver, primero en principal, si ya habían inspeccionado estos lugares y un poco también como diciendo, vayan por ahí, vean algo. Bien, ¿qué responden ellos? Que sí. Por ejemplo, en la calle Páez, que es donde ocurrió este incendio el lunes. Ellos lo que dicen sobre esa calle es que investigaron 2 lugares, 27-21, esa es la altura, 27-10, es la misma altura. La misma cuadra, el incendio es en 2796. Ellos habían inspeccionado 2 de esos lugares. Y este informe, a ver, ellos reciben este papel, este pedido de averiguación en noviembre del año pasado. Esto que tengo en mis manos apareció la semana pasada, unos días antes de este trágico incendio. Acá ellos reconocen que el otro lugar no lo habían visto. De hecho, reconocen que habían hecho de esos 36 lugares marcados, 10, en 10 había inspecciones, en los otros 26 no. Está bien, hasta acá es una explicación que da el gobierno. ¿Qué hizo entre noviembre y abril? ¿Revisó uno de estos lugares? No. Y lo admite, dice, no hicieron ni inspecciones de protección del trabajo ni de higiene y salubridad. Vean esto. Esto es interesante. Esto es la causa Narrow. Esto ya llegó a casación. Acá tenían encerrados. Ese techo es bajo, es un techo de 1,20. Acá estas son las condiciones que para algunos inspectores, y bueno,
Esto no es reducción a la servidumbre, esto son simplemente malas condiciones, por eso no lo denuncian penalmente, porque los inspectores porteños van, ven esto y dicen, bueno, venga en 10 días a aclarar esto. Esto es una puerta falsa. Ya la ven ahí entreabierta. Detrás de esta puerta, como van a ver ahora, ahí se abre, están las máquinas de coser. Vean esto. Esto es un taller. Están escondidos. ¿Por qué están escondidos? Claro. ¿Porque está todo en orden? Evidentemente no. ¿Qué está pasando con los inspectores porteños que van, golpean? ¿Quién es el responsable? Bueno, bárbaro, en 10 días se arregla todo. No entran como otros inspectores de la AFIP que cuando ven que hay trabajo esclavo, hay trata, hacen una denuncia penal. Emilio, simula ser una casa familiar. En realidad es un taller clandestino con una casa familiar adentro. Es decir, vive toda la familia allí. Por eso es lo que sucedió con estos chicos que estaban durmiendo en un sótano. A ver, ¿existe el trabajo a domicilio? Existe, hay un registro para trabajar a domicilio, hay inspectores. El gobierno de la ciudad sí tiene que hacer cargo de ver y verificar lo que está en el registro y lo que no está tan bien. Cuando aparece una denuncia, son 36, es una lista sábana, es cierto, son muchos, pero están avisados desde noviembre. Acá hay una respuesta oficial, lo que yo les estoy contando es una respuesta oficial del gobierno de la ciudad. Si Macri, si Larreta quieren decir que preguntaron en la agencia de control y no les dijeron nada, yo les pregunto, ¿por qué no preguntaron en la Subsecretaría de Trabajo, que es la que tiene obligación de controlar y de inspeccionar? No le preguntaron a Sabor. Parece que no.